Le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí. Hoy voy a continuar el tema de la semana pasada. Hemos hablado un tema difícil, pienso, porque no se ha predicado mucho este tema. Es el tema que está muy de moda hoy, que cuando una persona muere, la cremación. Y yo estuve hablando la semana pasada y hemos estado hurgando en la escritura, casos que han pasado. Pusimos, para los que no pudieron estar la semana pasada, pusimos casos como Abraham, cuando muere su esposa, compra, dice, un campo para enterrar su muerto, su esposa, lo compró. Hemos puesto, por ejemplo, ese ejemplo de Abraham. También hemos puesto muchos otros ejemplos, como Moisés fue sepultado. El cuerpo de Moisés dice que nadie lo encontró. Calculan más o menos dónde fue, pero nadie lo pudo encontrar porque según la Escritura el que lo enterró fue Dios. Dios mismo lo enterró a Moisés. Y después tenemos muchos ejemplos, como ahora vamos a continuar, el caso de Josué, por poner ejemplos como la sepultura es lo correcto, es lo que Dios permite al hombre que lo haga. Y hay cosas que Dios no permite que el hombre haga. Entonces hemos leído muchos textos como la sepultura es buena. También hemos dicho que la palabra sepultar es sumergir, que tiene mucho significado, porque sumergir, para los que no tuvieron, pero ya lo saben también, cuando el Señor muere, va llevado a la muerte, nosotros vamos a las muchas aguas. Cuando el Señor es muerto, nosotros nos sumergimos. Como una semejanza a la sepultura del Señor. Él dio ese mandamiento para que nosotros lo hagamos. Así como Él muere y simbólicamente o figuradamente, Él muere, nosotros nos sumergimos. La palabra sepultar, si ustedes la buscan en el diccionario, tiene muchas acepciones. Como sumergir, como cavar un hoyo y muchas cosas más. Pero sumergir es justamente lo que es el bautismo. Él figura a lo que pasó el Señor. De ahí que el Señor nos manda a bautizarnos para enterrar, sepultar en las muchas aguas el viejo hombre, el hombre adámico, como dice la Escritura. Así que hemos hablado todo esto la semana pasada, que tiene relación la sepultura con también el bautismo. O sea que es algo que es un propósito de Dios, un mandamiento de Dios, la sepultura. Ahora vamos a ir a Josué. Josué, que fue un gran profeta, y vamos a ver en su muerte si lo enterraron o no lo enterraron. Josué al final. En la página 256. El versículo es el capítulo 24 y el versículo podemos leer desde el 29.
la página 256, dice así: y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y enterráronlo en el término de su posesión. Enterráronlo. ¿Qué es enterrar? Era sepultura. A Josué también lo enterraron. O sea, leemos de vuelta. El 30, ¿no? Y enterráronlo en el término de su posesión. Su posesión es lo que habían comprado, el lugar que tenían para el entierro. El lugar que tenían para el entierro, ahí lo enterraron. Dice, en Timat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. O sea, puntualiza los sitios donde lo enterraron. Dice, y le dieron sepultura allí. O sea que venimos con el tema primeramente de que la sepultura es bíblica. La sepultura es de origen directo de Dios. Porque si no, Abraham no hubiera enterrado a su mujer. Y estos profetas tampoco hubieran sido enterrados. Si hubiera una referencia que se podían quemar, lo hubieran hecho por palabra de Dios. Pero no hay ningún texto que Dios mande a quemar. Si bien tenemos muchos textos cuando Dios se enoja y Él mismo consume con fuego. Pero consume con fuego de consumir, de hacer polvo, de desmenuzar todo, el cuerpo y los huesos, en el furor de Dios. Él lo hace. Hay ejemplos bíblicos donde profetas de otros dioses fueron consumidos por el fuego de Jehová. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero vamos a ir paso a paso. Vamos a seguir leyendo. Dice en el 31, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué, y que subían y que sabían todas las obras de Jehová que había hecho por Israel. En otro también que cuenta, por ejemplo, creo que es en Crónicas, que habla también de la muerte de Josué o de los reyes, también dice que todos los que sirvieron, como ahora acá que dice, no solamente Josué sirvió, sino los que creyeron y los que vinieron después, y todos fueron también estos enterrados, siendo fiel a Josué, que siendo fiel a Josué era ser fiel a Dios. Bueno, dice el 32, y enterraron en Sichem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto. ¿Se acuerdan que José, antes de morir, habló de sus huesos? Les pidió que no los dejaran en Egipto, que Dios los iba a visitar y les iba a dar las órdenes para que no dejaran allí los huesos. Pero José les había dicho a ellos que llevaran los huesos de Egipto a Jerusalén, a la tierra que Dios le había dado, al campo que había comprado por precio, por dinero. Y esto pasó mucho tiempo, Dios habló de los huesos de José, y los huesos de José fueron transportados desde Egipto al lugar de entierro. O sea que los huesos significan mucho para Dios. Y más estos santos profetas, ¿no? Más, que son enviados.
pero nos manda a nosotros también a que nosotros hagamos lo mismo, que tengamos una sepultura, que tengamos un entierro. Bueno, después dice en el 32, ¿no? Dice, y enterraron en Sichem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Emor, de padre de Sichem, por 100 corderas, y fue en posesión a los hijos de José. O sea que todo compró, el padre que era Jacob, había comprado, así como Abraham compró predio, compró campo para dar sepultura a su familia, a su parentela, también estos compraban para enterrar sus muertos. Era la enseñanza que había, y hasta el día de hoy está reflejado esto de dar sepultura a los muertos. Porque están los cementerios hasta el día de hoy y vemos cómo son sepultados, enterrados o no. Lo que pasa es que se ha venido como algo generalizado en las personas, como que la cremación es normal y la cremación está bien, y cuando uno muere ya parece que, crean Dios o no, parece que el deseo es ese. Pero la Escritura está para enseñarnos y para aclararnos todas las cosas, y para que nosotros sepamos qué es lo que más conviene, qué es lo que va a agradar a Dios. Y de ahí que está todo escrito. Y ejemplos sobran. Entonces, dice el 33, dice, también murió Eleazar, hijo de Aarón, el cual enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. O sea que también vieron como el entierro es lo correcto, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Bueno, dicho esto, vamos a ir a casos que pasaron, que están escritos. Hemos leído, que lo podemos repetir, cuando Dios se enojó con que habían quemado el rey, que está en... De esto de sepultura está llena la Biblia, de textos. Y después voy a dar, para terminar el tema hoy, el ejemplo que excede a todo ejemplo, que es el Señor. Porque más allá de todos estos profetas que fueron enterrados, y toda la gente que, yo les decía hoy, los profetas eran los intermediarios entre Dios y el hombre. El Dios hablaba con el profeta y el profeta hablaba con el rey. Y le obedecía y hacían las cosas que... Dios era el que regía en todas las cosas, en todo. Entonces los profetas eran los que enseñaban todas las cosas de Dios. Entonces habían reyes que desobedecían a estos enviados, y de ahí que Dios los castigaba. Bueno, vamos a ir a otro caso. En Amós. La palabra, el número 918, para que lo busquen más rápido, en la Biblia. Libro de Amós, capítulo 2, versículo 1. Dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4 no desviaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Idumea hasta tornarlos en cal. Acá vemos un punto muy significante.
cómo Dios se enojó cuando quemaron los huesos de este rey de Idumea, ¿no? Él ya, ahí vemos que ya no le agradó y no se olvidó de lo que hicieron. No solamente no se agradó, sino que no se olvidó de lo que hicieron con este rey. Acá vemos un punto donde Dios se enoja. Ahora vamos a ir a otros puntos más. Vamos a ir a otros puntos más, por ejemplo, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 21. Y el versículo 6. Esto es un caso también, así como puntualicé el caso del rey que quemaron, también hay otros casos. Había dioses que mandaban quemar sus hijos. Los mandaban quemar. Una obra del diablo. Pienso como es un poco difícil de poder entender esto, había un dios que se llamaba Moloch, que ellos lo seguían mucho. Pero voy a aclarar un poco el tema del nombre Moloch. Moloch era un hombre, como Astarot, que es otro hombre, pero que el diablo se metió en ellos, o sea, le dieron participación al diablo y el diablo, ellos lo invocaban al diablo y le decían el dios de Moloch, pero en realidad era el diablo. Un ejemplo para poder entender y no ser tan engorroso. De Abraham se sabía que era un hijo de Dios o un enviado de Dios. ¿Por qué se sabía? Porque Dios era con Abraham. Y lo tenían por padre a Abraham. Inclusive cuando vino Jesucristo, que habían pasado muchísimos años desde Abraham hasta el Cristo, 14 generaciones pasaron, si no me equivoco. Y si me equivoco, discúlpenme, los que están acá y los que nos escuchan por internet, porque soy un cerrajero. No tengo estudios académicos de iglesias, ni de adoctrinamientos. Tengo nomás lo que Dios me da para poder entender. Y busco lo que corresponde en cuanto a lo que es a la verdad de Dios. Entonces, no soy un académico, soy una persona de poco estudio, pero que investigo la Escritura y la Escritura no se contradice. Entonces, si me equivoco algo, sepan tolerarme. En cuanto dije 14 generaciones, fíjense en cuántos pasaron por ahí. Sin embargo, Abraham era el padre de muchos y las promesas eran para muchos. ¿No es así? Pongo este ejemplo porque este Moloch era un ejemplo para los que servían al diablo. El dios de Moloch era el dios de una persona que fue dispuesta para el diablo. O sea, Moloch como persona amó la iniquidad. Sirvió al diablo. Por eso decían el dios de Moloch. Pero este dios de Moloch no es que sea Moloch, es un ángel de Satanás que fue arrojado a la tierra. No tengo ninguna duda.
estos diablos toman las personas, así como Caín tuvo la oportunidad de obedecer a Dios y prefirió amar la injusticia, lo malo. Y el Caín fue padre de mucha maldad y tuvieron muchos que siguieron a Caín. De la misma manera ahora Moloc. Este Moloc era distinguido porque lo primordial para este Moloc, para este diablo que tenía esa enseñanza, era de entregar los hijos al fuego. Los mataban así, los calcinaban, los consumían el fuego. Ahí vemos lo que es una obra de Dios, de la que estamos hablando, de enterrar. Estamos hablando que Dios se enojó con el rey, con los que quemaron al rey, ¿no? Y ahora estamos viendo cómo este Moloc tenía esa particularidad, porque sabemos que los que son del diablo no agradan a Dios y buscan de una forma o de otra servir a estos ángeles caídos, sea en hechicería, sea en brujería, sea en este caso ofrecer los hijos a este Moloc. También pueden encontrar a Astarot, que también era otro tomado por el diablo, donde tenían el dios Astarot, el dios Mamón. Todas esas cosas son diablos. El diablo mismo obrando en una doctrina de maldad y que no corresponde a lo que es la doctrina del cielo, que es la de Jehová Dios de los ejércitos. Entonces puntualizo esto porque así como la gente creía en el profeta Samuel y sabían que era el hijo del Altísimo, así también estos. Moloc se sabía que tenía esa enseñanza y que el diablo reinaba ahí. Se sabía. Los Baales tuvo un punto. Era una persona que se entregó, que hizo eso y el diablo empezó a orar y ahí empezaron a alabar y a arrodillarse a los Baales, que era la imagen como de un toro, que Gedeón peleó contra ese toro, que está escrito. En la imagen de ese toro estaba el diablo y todos eran sumisos a los Baales. Elías derribó los altares de los Baales y los profetas fueron quemados y muertos a cuchillos y perseguidos por los profetas de Dios, del Altísimo. Bueno, voy a seguir con el tema, pero quería puntualizar que este Moloc tenía este trabajo de enseñaban a que los que participaban de esos rituales, lo primero que hacían era para servir al dios Moloc, que era entregar sus hijos al fuego. O sea, todo lo contrario a las cosas de Dios. Entonces vamos a leer la página 419, Segunda de Reyes, capítulo 21 y el versículo 6. Y pasó a su hijo por fuego. Está hablando de, podemos leer desde un poquito antes. En el 21 mismo, capítulo 1. Capítulo 21, perdón, versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Siba. E hizo lo malo en ojos de Jehová, según las abominaciones de la gente que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea que que fue consagrado rey, Manasés, desobedeció a Dios, a Jehová, e hizo todo lo malo, todas las abominaciones que a Dios no le gustaban, las hizo. Entonces, una de las tantas era esta que
leímos que hacía pasar sus hijos por el fuego. Entonces leemos un poquito más, dice, porque en el 13, porque él volvió a edificar los altos que Ezechías su padre había derribado y levantó altares de Baal. Esto es lo que le decía ahora. El padre Ezechías había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios y había derribado con los altares de Moloc, con los altares de Baal, que son dioses caídos y que llevan a mucha gente. Dice el 3, porque él volvió a edificar los altos de Ezechías, su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo bosque como había hecho Achab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército del cielo y sirvió a aquellas cosas. Acá un punto para aclarar: sirvió al ejército del cielo. Nosotros, ¿qué pensamos cuando se habla del ejército del cielo? El ejército del cielo no es Dios y no son los ángeles de Dios. Si bien Dios dice que tiene su ejército, pero en este caso el ejército del cielo son los ángeles caídos, y ellos le sirvieron a estos ángeles caídos. También el ejército del cielo son los ornamentos que nosotros podemos ver, como una estrella, como una luna, como un sol, que el hombre se inclina a ese ejército del cielo para alabarle. Las estrellas, las lunas, el mar. Todo parecería que es como una atracción para que el hombre que busque a Dios se olvide de las cosas, de cómo agradar a Dios. Entonces sirven al ejército del cielo, a este que no le da nada, no tiene promesa, no es de lo bueno, pertenece a lo malo. Manases sirvió al ejército del cielo. Hay gente que honra la luna, sirve al sol, tienen un dios sol, dios luna, el dios mar, las estrellas. Todo eso es el ejército del cielo. Bueno, dice asimismo en el 4: asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército del cielo en los dos atrios de la casa de Jehová. O sea, hizo lo malo totalmente, porque él tenía poder, era un rey, y al rey había que obedecerle. Dice: y pasó a su hijo por fuego, y miró en tiempos, y fue agorero, e instituyó pitones y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo en los ojos de Jehová para provocarlo a ira. O sea, no solamente pasó por el fuego los hijos, sino que también desobedeció de todas las maneras. Consagró a los pitonizos, a los adivinos, hizo todo lo malo. Sirvió al ejército del cielo y no a Dios. Ahora vamos a ir a otro ejemplo, otro caso. Levíticos 18:21. Levíticos. Esto es el comienzo. Levíticos 18:21. Ya les digo la página. La página 125. Bueno, acá Levítico es para... Después ustedes lo pueden leer en sus casas. Era un montón de mandamientos que Dios le daba al pueblo hebreo, ¿no? Al pueblo que Él eligió. Entonces le dio muchos casos que ellos le daba muchas leyes, leyes, para que ellos obedecieran a Dios.
lo que estaba mal, lo que estaba bien. Dios le decía esto no hay que hacerlo, cualquiera que haga esto me desobedece y va para muerte, y así sucesivamente. Habla de muchas cosas, sobre diversos asuntos, como dice la Biblia, sobre diversos asuntos. Y uno de lo que Él manda que nunca hagan, ahora lo vamos a leer, está en el capítulo 18 y versículo 21. Dice: y no des de tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloc. No contamines el nombre de tu Dios Jehová. O sea que era un mandamiento este. Además de muchos, este estaba entre esos. No, dice, y no des de tu simiente, la simiente son los hijos, no des de tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloc. Este Moloc estaba como, ya sabían que todos los que pertenecían a Moloc tenían ese ritual de pasar. Moloc era este dios de hacer eso, lo terrible, lo desagradable. Así que dice: y no des de tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloc. No contamines el nombre de tu Dios, dice. Yo Jehová. Amén. O sea que le dio mandamiento de no hacer eso, porque haciendo eso el fuego consumía los cuerpos, los consumía los huesos, consumía todo. Y ellos tenían, a través de este dios Moloc, como les decía hoy, hacían eso y desagradaban a Dios totalmente. Bueno, vamos a ir ahora. Yo les decía hoy que también hay muchas religiones que dicen como que no lo ven mal quemarse, o sea, la cremación. Hay un texto en la Escritura, porque no hay dos, porque estuve buscando, hay un texto en la Escritura que ahora vamos a leerlo, donde pasa un caso donde queman cuerpos. Y vamos a ir a Samuel, capítulo 31. Samuel, capítulo 31. Es al final, es la página 325. Porque hay mucha gente que no lo ve mal quemarse, porque está escrito acá que pasó un caso donde quemaron. Pero como les decía hoy, no debemos de tomar solo unas palabras, tenemos que ver todo el contexto para poder decidir si está bien o está mal. Entonces, ¿qué pasó acá? Más o menos les digo. Samuel era un gran profeta. Samuel ungió a Saúl por rey. Saúl, a su vez, se sabía que era el ungido de Jehová, como dice la Escritura. Nosotros todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Era, si bien desobedeció a Dios, por eso Dios lo entregó, vamos a decir así. El caso es que hubo un día donde Dios no le da la guerra, una batalla que tenían que pelear los hebreos, y fue derrota ese día. Y ese día matan a Saúl y también matan a sus hijos en esa guerra. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a leer desde la página 325, capítulo 31.
Vamos a ver la muerte de Saúl. En el versículo 6, 31:6. Lo voy a leer rapidito, pero hay que hacer esta introducción para más o menos saber. Dice, así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero y todos sus varones. O sea, como les decía, perecieron. La derrota fue del enemigo y no de ellos. Porque Saúl había desobedecido a Dios también. Entonces dice el 7, y los hijos de Israel que eran de la una parte del valle, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Y aconteció el día siguiente que viniendo los filisteos a despojar los muertos, o sea, después que morían les sacaban todas las cosas, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y cortáronle la cabeza y desnudáronle las armas, y enviaron a tierra de los filisteos al contorno para que lo noticiaren en el templo de sus ídolos y por el pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Les voy a aclarar un poco esto. Estos de Astarot, como les decía, de Moloch, eran otros dioses que la gente servía. Y cuando ellos ganaron esta batalla, esto le atribuían a estos dioses, a Astarot, y lo expusieron, como que ellos habían ganado, como que les mostraban a todos cómo estos que habían sido tan grandes con Jehová, lo mostraban como un espectáculo. Ustedes tienen que después en su casa lo leen más detenidamente, yo le hago como un reconto. Pero los exponían como que esos dioses que eran del diablo, expusieron, les cortaron la cabeza y expusieron sus cuerpos para que todo el mundo los viera derrotados de esa manera. Entonces, ¿qué pasó después? En el 11 dice, mas oyendo los de Jabes, de Galad, los de otro lugar, mas oyendo los de Jabes, de Galad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes quemáronlos allí. O sea que estos de Jabes, de otro lado, como sabían que ellos eran del Dios de Jehová Dios, se juntaron de hombres fuertes y fueron a recuperar esos cuerpos, los fueron a recuperar, que no sea más exposición a estos otros dioses que era Astarot y estos otros que nombramos ahí. Es un poco engorroso la cosa, pero es así todo lo que pasó. El diablo expone. Vos creías en aquel, mirá, ahora lo tengo acá en exposición. ¿Dónde está tu Dios? Como muchas cosas afrentaban a muchos enviados de Dios diciéndole, ¿qué? ¿No te escucha ahora Dios? Al mismo Señor Jesucristo, ¿dónde está tu poderío? ¿No les hacían eso? ¿Y quién es el que siempre hizo eso sino el diablo? ¿Dónde está? Hablale, pedirle a tu padre que venga y te saque de acá. ¿No se jactaban? El diablo es así. Entonces estos de Jabes, sabiendo quiénes eran ellos, pelearon, tuvieron que ir un hombre fuerte, un ejército, a quitar esos cuerpos para que no sean expuestos. Y dice la Escritura claramente que los quemaron. Vamos a leer de vuelta el texto. Y las religiones que ven como positivos por este texto. Entonces, pero vamos a seguir leyendo un poquito más y vamos a ver qué pasa. Dice,
en el 12, ¿no? Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y el cuerpo de sus hijos del muro de Bet-san. Y viniendo a Jabes, quemaron allí, y tomando sus huesos, sepultáronlos debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Amén. O sea que, ¿vieron lo que pasó? Hay mucha gente que como quemaron a Saúl el cuerpo, pero los otros no lo cuentan. No cuentan que ellos se quedaron con los huesos y le dieron su justa sepultura. Y ayunaron 7 días. Y les digo más, por este hecho que hicieron los de Jabes, yo se los voy a sintetizar, ustedes lo pueden leer. Cuando David va a pelear contra ellos, por esto que hicieron, los perdona. Por esta misericordia que tuvieron ellos, esto de recuperar los cuerpos y de salvar sus huesos y darle sepultura digna, David los perdona en otra batalla que tenía que ir a ganar por mano de Dios. No los hace, le da la salud, vamos a decir, a estos de Jabes por la acción que tuvieron, que no dejaron a un... Bueno, no dejaron al ungido de Jehová de esa manera. Bueno, y para terminar, que les decía, el ejemplo que excede a todo ejemplo, que es el Señor Jesucristo, vamos a ir a San Mateo, el capítulo 27, y para terminar, porque estuvimos viendo, de acuerdo a la Escritura, cómo Dios manda dar sepultura y cómo Él se agrava. Estuvimos viendo cómo a Él no le gusta quemar los huesos hasta transformarlos en polvo o en cal, como dice su palabra que hemos leído. Los huesos del rey fueron consumidos como cal, ¿no? A Él no le gusta eso. Lo otro sí le agrada, lo que es sepultura, lo que es entierro. Entonces vamos a ir al mayor de los ejemplos, que es Jesús. San Mateo, el capítulo 27. La página es 39, porque el versículo es el 57. La página 39 del Nuevo Testamento, San Mateo, hablando de la muerte del Señor Jesucristo, dice así, en el versículo 57. Y como fue la tarde del día, ya lo habían matado al Señor, ya había muerto. Dice, y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José. ¿Qué iglesia no predica esto? ¿O no ha hablado de esto? ¿Qué iglesia? Este caso ha sido predicado en el mundo entero. Dice, y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña y revuelta
una grande piedra a la puerta del sepulcro. Perdón, estoy leyendo mal. Repito el 60. Y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Así enterraron al Señor Jesucristo. Así fue su muerte. Una muerte de sepultura. Sepultura. No de cremación. ¿A quién tenemos que creer? Todo aquel que dice que cree en Dios no tiene que creer en su Hijo. Él es el ejemplo que excede a todo ejemplo. Hay mucho material en la Escritura desde el Antiguo Testamento que muchas veces es muy engorroso para poderlo entender. Pero algo sí que hemos venido hablando la semana pasada en la prédica y ahora esta que continúa un poco más. Las cosas que a Dios le agradan. Cómo los profetas fueron enterrados. Cómo fue todo. Y a lo que a Dios no le gustó, lo hemos visto también. Cómo hay religiones que creen que no lo ven mal quemarse, por el caso de Saúl, pero no dicen, o no cuentan, o no le dan lugar a Dios que esa gente tuvo misericordia y rescató los huesos. No podemos entender por qué lo hicieron. Quizás no se olviden que los cuerpos fueron mutilados, o sea, le habían sacado la cabeza y después fueron expuestos. No sabemos en qué forma estaban, si estaban todos deteriorados o no. Ellos se preocuparon por los huesos. Entonces, de acuerdo a la gran, tantas referencias que tenemos, nos podemos quedar con ese caso que pasó. Y tenemos al ejemplo que excede a todo ejemplo que Jesús, que fue de sepultura. Así que, mis hermanos, que Dios nos ayude, nos bendiga, los que nos escuchan por internet también. Es un tema que hoy parecería muy común, donde una vez que nosotros partimos, nuestros hijos mandan y les parece que la cremación está bien y se hace. Pero nosotros tenemos, de acuerdo a la Escritura, que dar mandamientos a nuestros hijos, órdenes, para que se cumplan como lo hizo José. No me quemen, denme una digna sepultura. Así es. Y nuestros hijos nos van a respetar eso, porque va a ser nuestra decisión y ellos van a temer a Dios y lo van a hacer. No tengo ninguna duda. Pero me pareció bien este tema para que nosotros lo sepamos y podamos ayudar también a mucha gente que lo ve como algo positivo. Yo les decía a los hermanos la semana pasada que también en parte es en las empresas. A las empresas les sirve más que se queme que tener un lugar ocupado, donde vale. Hoy en día sabemos lo que vale un lugar. Así como que se lavan un poco las manos y no importa los mandamientos de Dios. No importa. Parecería que lo promocionan. Y está impuesto en los jóvenes. Que está bien. También en los mayores, ¿no? A mí que me quemen, que me tiren en el mar, o donde yo nací, que me esparzan. Bueno, eso a Dios no le agrada. Sepan todos que a Dios no le agrada. Pero no lo dice el predicador, lo dice su palabra, su enseñanza, sus mandamientos. Que Dios nos bendiga y nos ayude a todos. Amén.